Baviera, un lugar tan embriagador como las cervezas que lo han hecho famoso. Durante esta odisea en bicicleta, atravesamos una de las regiones con la mayor concentración de cervecerías en el mundo. En nuestro recorrido, el ritmo lo marcó más la cantidad de cerveza que la forma física. Las ruedas de la bicicleta giraron como la rueda de la fortuna, llevándonos con la esperanza de encontrar el elixir de la vida en cada cervecería. Porque para nosotros, efímeros mortales, la única eternidad es el instante. Así que súbanse a la bicicleta y prepárense para descubrir que en Baviera la vida es un equilibrio entre esfuerzo e indulgencia. Empezamos con este viaje de 3 días en bicicleta que se va a caracterizar principalmente por los líquidos. Digamos, vamos a seguir los canales del Danubio, vamos a encontrarnos con el río Eich, pero el líquido más importante va a ser la cerveza. Comenzamos en Nuremberg, una ciudad plagada de contrastes. Aquí, las cicatrices del pasado yacen junto a los placeres del presente. Este lugar fue alguna vez el corazón de un oscuro capítulo de la humanidad. Pero no estamos aquí para mirar hacia atrás, sino para pedalear hacia adelante, en busca de algo más tangible: cerveza. Esta región se caracteriza por tener una gran cantidad de cervecerías y por ser la capital de cervezas bastante conocidas como la Mercer, la Dunkel, la Weissel, la Helles, que son de esta zona. Aquí empezamos con una Weisserier. Esta mañana nos levantamos tempranito, preparamos maletas. Fuimos al supermercado a comprar las provisiones para el día y aquí estamos haciendo unos sanduchitos bien sabrosos para el camino. Nuestro primer recorrido, la plaza de Nuremberg. Ahí se puede ver la catedral en la parte de atrás y el mercadillo. Estamos hoy haciendo el tramo de Nuremberg a Bamberg. Nuestra primera parada va a ser Fushime. Estamos a unos 10 kilómetros. Por ahora acabamos de llegar a uno de los principales canales del río Danubio. Nuestra primera parada es Foschein, donde la leyenda dice que hay más cervecerías por kilómetro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. No sé si es cierto, pero estamos dispuestos a averiguarlo. Por lo que subimos a Kelabart, un bosque donde las cuevas han servido durante siglos como almacenes de cerveza. Hoy día, estos antiguos refugios son los cimientos de los mejores beer gardens que haya visto. Aquí, la cerveza fluye como la vida misma, fría, constante y después de un par de litros, un poco desenfocada. Después de unos 40 kilómetros desde Nuremberg, donde partimos esta mañana, hemos llegado a Foschein. Hay unas 20 tabernas que sirven directamente, incluso algunas siguen guardando las cervezas ahí en esos túneles. Y aquí estoy tomando una cerveza del tipo Hell, muy tradicional de aquí de la zona de Baviera. Una cerveza más bien rubia, o sea, liviana y ligera. ¡Salud! Esperamos llegar en los próximos unos 30-40 minutos a nuestro destino de hoy, llamado Bamberg. Llegó a tener hasta 78 cervecerías. Nos explican que hoy en día solo quedan unas 9, pero sigue siendo bastante. Es un pueblito pequeño, patrimonio de la humanidad. Bamberg es una ciudad medieval que parece sacada de un sueño de Shakespeare. Pero no hay que dejarse engañar por su belleza. Aquí se libra una guerra muy diferente, una batalla entre el hombre y su capacidad para resistir la tentación. La cerveza en Bamberg no es una simple bebida, es una forma de vida donde cada sorbo es una lección de historia líquida. Estamos aquí en una de las cervecerías más famosas de Bamberg, de Baviera. La cervecería se llama Schlenkerla. Aquí venden la cerveza tipo Rauschbier, una cerveza ahumada con sabor como a tocineta. Está buena, pero un poquito rara. Aquí en Bamberg han pasado cosas muy interesantes. En 1907 hubo una guerra. 11 peniques. Eso se llamó la Guerra de la Cerveza de Bamberg. Ocurrió aquí. Otro dato curioso aquí de Baviera, y es la ley de la pureza que se dictaminó en 1509. Se dijo que la cerveza solo se podía hacer con agua, cebada y lúpulo. Ya después se dijo que se le podía echar levadura. Para terminar el día número 1 del ciclismo por Baviera, celebramos con una cerveza tipo Hell y una Mercer en Bamberg. Y bueno,
es Bamberg. Hoy recorrimos 80 kilómetros espectaculares, hicimos algunas paradas en una cervecería y aquí en Bamberg no podía faltar la cervecita, la capital cervecera de Baviera, una de las principales capitales. Salud. La noche en Bamberg termina como debe ser, con un leve tambaleo mientras nos alejamos de una taberna, sabiendo que mañana enfrentaremos la ruta en bicicleta con un cuerpo quizás un poco menos preparado, pero un alma satisfecha. Hay muchas cosas que nos han gustado de este recorrido, pero una de ellas es la facilidad con que se llega de un lugar a otro y la conectividad para hacerlo en bicicleta. El tercer día trae consigo una calma engañosa. Desde Neustadt seguimos el río Aisch a través de un paisaje pastoral donde las colinas suaves se convierten en testigos silenciosos de nuestra lenta pero constante batalla con los efectos de la noche anterior. La carretera serpentea entre campos de maíz y jardines de cerveza que parecen aparecer justo cuando más los necesitamos. Estábamos buscando dónde tomar cerveza en Neustadt y todo cerrado. Llegamos tal vez muy temprano, no sé, aquí como que es sábado. Esperábamos que todo estuviera muy vivo, pero nos encontramos con que es un pueblo un poco tranquilo y bueno, finalmente logramos encontrar donde tomarnos nuestra primera cerveza de trigo, así que salud. Después de una parada técnica a tomar cerveza en uno de los breweries del camino, seguimos nuestros últimos 15 kilómetros para llegar a Ipsen, donde pasaremos la noche. Aquí continuamos con este recorrido por Baviera. Aquí termina nuestro segundo día de ciclismo por Baviera. Despedimos la faena con unas cervezas de trigo, Weizen. Inicia nuestro tercer día de este recorrido cervecero por la región de Baviera en Alemania. Cuando Carlomagno institucionalizó la independencia de las provincias aquí en Alemania, cosa que también llevó a que cada pueblo y casi cada barrio tuviera su propia cervecería y que haya tanta variedad cervecera. Hoy tenemos un día más corto, 35 kilómetros, y nuestro próximo destino va a ser un pueblo bien bonito, ya lo verán. Llegamos a Rothenburg, nuestro destino final en este recorrido cervecero en bicicleta por la región de Baviera. Este pueblo medieval, muy antiguo y muy bien conservado. El último día nos llevó hacia Rothenburg, esa joya medieval que parece demasiado perfecta para ser real. Las torres y murallas de la ciudad brillan como un tesoro, pero lo que nos espera adentro es aún más valioso: la sensación de haber atravesado el alma de Baviera. Aquí termina nuestro tour cervecero en bicicleta por la región de Baviera. 3 días de ciclismo con muchas cervecerías, muchos paisajes, muchos pueblos muy tradicionales y bueno, desde Rothenburg el último brindis, por lo menos en bicicleta, porque ya por la noche saldremos a caminar. Salud. ¿Cómo les parece pues que último día de este viaje por aquí por Baviera nos íbamos a regresar en tren desde Rothenburg a Nürnberg? Tenemos nuestro vuelo a las 5 de la tarde, pues no queríamos arriesgar ningún problema en la bicicleta. Pues no, nos vinimos en bicicleta, nos levantamos a las 5 de la mañana y dijimos hagamos este último tramo. 90 kilómetros salieron y espectacular. Aquí ya terminamos el viaje, un día extra en bicicleta totalmente inesperado y bueno, sumando 90 kilómetros más a este recorrido. Salud. En este viaje cada pedaleada nos ha adentrado en el corazón de una región donde la cerveza, más que una bebida, es un ritual. Nos detuvimos en pueblos donde el único ruido era el suave murmullo del río y el tintineo de los vasos brindando por la vida. Esta ha sido una exploración de lo que significa vivir el momento, de encontrar belleza en lo simple, de recordar que en cada esquina, en cada vaso, hay una historia esperando a ser descubierta. Nuremberg representa el principio y el final de nuestro recorrido cervecero en bicicleta por Bavaria.
4 días de ciclismo a través de toda la región, donde tuvimos la oportunidad de probar bastantes cervezas en diferentes pueblos y cervecerías. Este pueblo tiene una característica, por ejemplo, aquí se dictaron las leyes antisemitas, pero también se celebraron los juicios de Nuremberg, donde se condenaron a estas personas. Entonces es de cierta forma una ciudad que marca el principio y el final de muchas cosas. Obviamente para nosotros fue un recorrido temático alrededor de la cerveza. Desde este punto los despido y nos vemos en el próximo video. En Baviera las tradiciones se aferran tenazmente al presente y la gente sigue entendiendo que la vida es para ser vivida, a veces con intensidad, a veces con tranquilidad, pero siempre con autenticidad. Así que si alguna vez te encuentras en estos caminos pedaleando bajo el mismo cielo azul, recuerda que la vida, como una cerveza fría, debe saborearse con calma, sin prisa y conscientes de que cada sorbo, como cada instante, es único y no volverá.